también la palabra de Dios. Miren, nosotros hemos hablado a Dios en oración, le hemos expuesto nuestras necesidades de nuestras familias, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, la salvación de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, pero también vamos a dar lugar a que Dios nos hable a nosotros. ¿Qué les parece? Bueno, la escritura que vamos a considerar es la que ya leímos y la encontramos en Nehemías capítulo 1, verso 5 y verso 6. Esa misma escritura la vamos a usar como base, pero vamos a estar escudriñando varias escrituras con el tema oremos por la siguiente generación. Oremos, intercedamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por aquellos que el Señor debe traer al camino del Señor. Es importante. Nehemías 1, 5, 6 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Observe esto. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bueno, la oración continúa. Miramos la parte que usamos: concede a tus siervos buen éxito, porque queremos reverenciarte. Y en esta noche queremos terminar esta vigilia de intercesión pues con buen éxito. Y yo estoy seguro que ustedes como padres quieren que sus familias tengan buen éxito, que sus hijos tengan buen éxito. Ustedes quieren que sus hijos sean exitosos tanto en una carrera, en un trabajo, en su vida moral, en su vida espiritual. Y todo es posible. Aquí Nehemías está orando, intercediendo por los hijos de Israel. Él está diciendo: Señor, queremos reverenciar tu nombre, concédenos buen éxito. Y esa es la misma petición de nosotros en esta noche. Entonces, el título de este mensaje es: oremos por la siguiente generación. Vamos orando, hermanos, por ellos, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Padre, una vez más en esta hora te damos gracias por tu palabra, por este tiempo de deleite, por el puro placer de estar en tu presencia, Señor, y gozarnos al orar, al interceder y al saber que tú nos oyes. Te damos gracias y también te pedimos en este momento que al oír tu palabra, Señor, nos concedas éxito, Señor, porque queremos reverenciar tu nombre al oírte hablarnos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al estar meditando sobre este tiempo y viendo las condiciones que nos rodean, y viendo que nosotros los adultos, en cierta manera, aquí estamos. Puedo decir, aunque batallando, pero aquí estamos. Y puedo mirarles a ustedes, puedo relacionarme con un texto bíblico, con alguna llamada, pero yo no puedo hacerlo con sus hijos directamente. Son ustedes los responsables. Pero lo que sí puedo hacer es hablarles la palabra de Dios, lo que considero que ha sido de bendición para mí, que podría ayudarles a ustedes también. Ahora, quiero iniciar este mensaje o esta enseñanza con un pensamiento muy solemne, en el cual he estado meditando en las últimas semanas, porque estoy escribiendo algunos temas para el próximo año. Uno de esos temas es de Egipto a Canaán. Así que he estado involucrado mucho en el Antiguo Testamento, pero imagínense cuando el pueblo de Israel hubo cruzado el Mar Rojo, cuando ya estuvieron a la otra orilla a salvo y estuvieron cantando, alabando a Dios por esa grande liberación que Dios les dio.
Pensemos por un momento en ese milagro, porque fue un milagro, fue algo grandioso. En el momento que Moisés levanta la vara, el mar se empieza a abrir y se hacen grandes bloques de agua a un lado y otro bloque de agua al otro lado, y hay un camino muy delgado donde algunos comentaristas dicen de 5 personas solamente podrían pasar. Pero entraron con fe, caminaron todo el pueblo de Israel y salieron al otro lado con vida. Fue un milagro grande. Ahora, el pueblo de Egipto, Faraón y su ejército, trataron de hacer lo mismo, pero fueron ahogados. ¿Por qué? La diferencia es que el pueblo de Israel entró con fe y bajo el fundamento de la sangre del Cordero. Pero Faraón entró en el poder de la carne, la naturaleza humana, y la naturaleza humana no puede caminar en el camino de Dios. No aguanta, no soporta. En nuestros hogares, nosotros los padres hemos entrado por la fe, pero nuestros hijos están tratando de entrar por su naturaleza humana. Y es la razón por qué no aguantan en el camino del Señor. ¿O por qué no entienden las cosas de Dios? ¿O por qué no las abrazan? Porque todavía no han nacido de nuevo, no han entrado por fe al camino del Señor. Y esa es la diferencia. Pero imagínense aquellas multitudes de personas, millares, posiblemente millón. Estaban sorprendidos, estaban maravillados. Quizás se miraban unos a otros después de haber experimentado aquello y se dijeron, nunca hemos visto algo semejante a esto. Y quizás nunca volverá a pasar en las generaciones futuras. Quizás no vuelvan a mirar el milagro de Dios que nosotros miramos. Pero quizás hablarán de ello las siguientes generaciones. Quizás va a pasar a memorial todo ello, el día en que Dios nos liberó por su brazo fuerte, por su palabra. ¡Qué gran milagro! Las siguientes generaciones van a celebrar este milagro. Y sí, así sucedió. La Biblia nos dice que aquel milagro se celebró en las siguientes generaciones. David dice en el Salmo 66, versos 5 y 6, dice, venid y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Verso 6, volvió el mar en seco, el mar rojo, dice, por el río pasaron a pie, es el río Jordán. Ahora es bien interesante, pero el pueblo de Israel entró al Mar Rojo, pero no dice que salió. O sea, no menciona nada de su salida, pero sí menciona cuando salieron y cruzaron el mar. Es una explicación bien interesante ahí. El propósito de Dios era meterlos al mar y sacarlos por el río Jordán. Los 40 años de caminar en el desierto no estaban en los planos de Dios, pero por la naturaleza humana. Entonces, habla allí, dice, allí en él nos alegraremos. Dice David, nos alegraremos, oiremos las maravillas de Dios. Nos lo contaron, mire, dice más adelante en el Salmo 78:4, dice, no las encubriremos a sus hijos. Ese gran milagro, eso que oímos que Dios hizo con nuestros padres, nos los han contado, pero no vamos a callarlo nosotros, lo vamos a contar también a los hijos de nuestros hijos. Se los vamos a decir, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y observen, hermanos, como les digo, en esta vigilia, yo puedo mirar padres jóvenes con niños de 3, 4 años, una nueva generación. Puedo mirar padres como los que están aquí, de niños de 6, 7 años, 9 años, 10 años, adolescentes de 12, 13, 14 años, pero que no han oído de sus padres que Dios haya hecho un milagro en ellos.
No se han sentado y no les han dicho, mira mi hijo, cuando yo me convertí, esto me pasó por esta crisis, Dios hizo un milagro en mí y yo me gustaría que tú conocieras a este Dios, conoce al Dios de tus padres. Aleluya. Y eso es lo que está pasando en esta generación. Nosotros llegamos a la iglesia y nos contaron los milagros que Dios hacía, las sanidades, y nosotros experimentamos y miramos y creímos y nos edificamos. Pero las nuevas generaciones, hermanos, las nuevas generaciones en este tiempo, cuando vienen a la iglesia, ellos quieren ver música. El atractivo de las iglesias en este tiempo es la música, son las coreografías de danza y todo ello. Pero ya no se habla de milagros, de sanidades, de liberaciones, de las obras de Dios, de la palabra de Dios. Ya no se les enseñan a los niños. Y eso Dios lo mira de un modo en que está mal. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Ahora, el pueblo de Israel contaron a sus generaciones los milagros de Dios. E iba de generación en generación en generación y hablaban siempre de lo que Dios había hecho. Mire, dice David, Salmo 78, versos 2 y 3, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Verso 3, las cuales hemos oído y entendido. O sea, hemos oído lo que pasó en tiempos antiguos, las cosas escondidas, lo que Dios hizo allá. Dice que nuestros padres nos las contaron. Piensen por un momento, hermanos. Piensen en esto. ¿Cuántos de sus hijos pasan las tardes después del trabajo de las tareas? En la televisión, en los medios sociales, y en altas horas de la noche se van a acostar porque tienen que levantarse a la escuela. Pero muchas veces durante el día no oyen nada de sus padres acerca de Dios. Es más, ni esos hijos miran a sus padres dar gracias a Dios por los alimentos. Esos padres no doblan su rodilla con los niños al final del día para darle gracias a Dios. Estamos en una generación donde los hijos no oyen de sus padres algo de Dios o algo de los milagros de Dios. Y estamos creando una generación, no digo atea, pero una generación que están viendo que sus padres son religiosos, que sus padres van a la iglesia, pero ellos vienen a la iglesia y encuentran en la iglesia un aburrimiento, porque en sus hogares no escuchan nada de Dios. Aquí dice, nuestros padres nos las contaron, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esto es algo tremendo, hermanos. David podía haber dicho, escúchenme, nosotros cuando éramos niños, nuestros padres nos contaron estas cosas maravillosas, nos las ilustraron de una manera que entró tan profundo en nuestro corazón que pudimos mirar y palpar, como si también nosotros hubiéramos estado allí cuando Dios hizo estas cosas. Porque nuestros padres nos las contaron, porque ellos mismos las vivieron. Al oírlas, se maravillaron, se asombraron, nos las contaron a nosotros, y en nuestra generación deseamos también que Dios hiciera lo mismo. Y eso, hermanos, es tan importante. Mire, dice en el verso 12, 13 del Salmo 78, dice, delante de sus padres Dios hizo maravillas. Delante de sus padres. Ahora, la pregunta de aquí, ¿qué podemos decir de estos niños? De estos niños que están delante de mis ojos. Delante de estos niños está haciendo Dios milagros con sus padres. ¿Podrán ellos ver que Dios hizo algo con sus padres?
o no están mirando nada, absolutamente nada. Y esta es una generación que los padres no permitirle a Dios que haga milagros, señales, prodigios. Los hijos no están conociendo a Dios. Aquí dice, verso 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Y los padres tenían, hermanos, la capacidad de ilustrar aquello de tal manera que los niños se emocionaban y aprendían de la grandeza de Dios. Les platico de mis nietos que no quieren mirar los cantos de Manuel Bonilla. Ellos quieren mirar monstruos. Ellos quieren mirar los Jurassic Park. Y ellos quieren mirar violencia. Y ellos quieren mirar sangre. Y a veces los padres, para mantenerlos quietos y calmados, les dejan mirar todo ello. Pero no hablan los padres acerca de Dios. David se sentó con sus hijos. Les contó la historia de la liberación. Y ustedes, padres como yo, tenemos una historia de liberación, una historia de conversión. ¿Por qué nos convertimos? ¿Por qué somos cristianos? David pudo decirle, hijos, conozcan al Dios de su padre. Él pudo hablarle a sus hijos de cuando Dios le dio la victoria sobre el Goliat. Y ustedes pueden hablar y decirle a sus hijos, mira, Dios hizo esto en mi vida, conoce al Dios de tus padres. Esto hizo conmigo en el tiempo pasado, pero Dios quiere hacerlo contigo en esta generación. Inyectarles a los niños el conocer a Dios. Inyectarle. Nosotros tenemos un milagro más grande que el partimiento del Mar Rojo. Nosotros tenemos el milagro de la cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que trae liberación de condenación al hombre. Una salvación tan grande. De cómo el Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte. Podemos ilustrar el sacrificio de la cruz. Que conozcan por qué Cristo murió. Pero muchas veces los hijos no oyen nada de la cruz. ¿Y por qué no oyen nada de la cruz? ¿Por qué no oyen nada de los milagros de Dios? Porque los padres no saben cómo contarlo. ¿Y por qué no saben contarlo? Porque no han escudriñado las escrituras, no se han metido a las historias y no han metido las historias en su alma de tal manera que con naturalidad las puedan explicar a sus hijos. Miren nuestras escuelas dominicales, los niños oyen solamente de Jonás y la ballena, de David, el oso y el león. Pero más allá no se les enseña a los niños. Y los niños pueden oír estas historias solamente en la escuela dominical. En los hogares no hay nada de eso. Ahora, eso es el tiempo pasado. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento en que David dijo, Señor, he escuchado tanto del pasado, de lo que tú hiciste en el pasado, pero hay una necesidad en mi vida y hay un deseo de lo que tú hiciste en el pasado, lo puedas hacer en esta generación. Y sí, hermano, Sonia y yo platicando recientemente, estábamos comentando y ella me hizo una pregunta. Si volviéramos a comenzar 35 años atrás en el camino del Señor, ¿harías algo diferente? Le digo, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos sí haría muchas cosas diferentes. Pero en cuestión de las cosas de Dios y el ministerio, no haría ningún cambio porque lo que hicimos, lo hicimos bien. Inclusive en la crianza de nuestros hijos, el sacrificio que Sonia tomó de enseñar a nuestros hijos en el homeschooling, el esfuerzo de trabajar con ellos, de inclinarlos en el camino del Señor. Pero eso ya quedó en el pasado. Hay una necesidad, hermanos, y ojalá que en ustedes pudiera aparecer esa necesidad, ese deseo. David dijo, Señor, así como en otro tiempo manifestaste tu poder y tu gloria, tú pudieras hacerlo en este tiempo. Miren lo que él dice, David, en el Salmo 44, 1-3, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Lo mismo hablan del pasado. Los padres lo contaron.
Dice, porque no se apoderaron de la tierra cuando entraron a la tierra prometida por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Señor, toda mi vida he escuchado lo que hiciste en el pasado. Cómo tus obras fueron gloriosamente vistas por nuestros padres. Y cómo la han contado a sus hijos, a sus nietos. También han llegado a mi oído, Señor. Señor, pero hemos oído, pero... Y allí es donde entra el deseo. ¿Qué si Dios pudiera hacer algo en este tiempo? Dice David en el verso 4, dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Y observe esto, manda salvación a Jacob. Manda salvación a la familia Díaz. Manda salvación a la familia Reséndiz. Manda salvación a la familia Char. ¿Se dan cuenta, Señor? Tú hiciste este milagro ya, salvaste, liberarte, pero en este tiempo de crisis, de necesidad, manda salvación. Aleluya. Quiso experimentar el poder de Dios. Manda salvación. Señor, tú fuiste el Dios de nuestros padres, tú eres también mi rey, mi Dios. Vuelve a manifestar ese glorioso poder con nosotros en esta generación que vivimos. Señor, déjame ser participante de esta salvación tan grande hoy. Leemos las historias de la Biblia, pero el Dios de la Biblia no es el mismo de hoy en día. David deseó la salvación, deseó lo que nosotros tenemos. Padres de familia, somos participantes de una salvación tan grande que Dios nos ha traído. Somos testigos del poder de Dios sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el pecado. El nombre poderoso de Jesucristo sobre todo mal, sobre toda enfermedad, sobre todo vicio, sobre todo demonio. Además somos templos de Dios en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en la iglesia. Entonces, lo que David deseó, nosotros lo tenemos. Pero ¿por qué nosotros en este tiempo no tenemos éxito en nuestras familias, con nuestros hijos? Porque hay pastores tan consagrados, tan espirituales, él como su esposa, pero sus hijos son unos mundanos. Tremendo, hermano. Y yo puedo ver de ustedes, mi congregación, familias divididas. Unos están en el camino y otros no. ¿Por qué es eso? David quiso ser parte de una generación que experimentara la mano poderosa de Dios. Para nosotros, en nuestra generación, deseamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Si nosotros deseáramos eso, sería, hermanos, el mejor tiempo para la iglesia. Porque acuérdense, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde hay oscuridad, la luz brilla más. Y en este tiempo de crisis, conociendo, hermano, el poder del nombre de Jesucristo y conociendo el poder de lo alto, tendríamos que ser una iglesia diferente. Ahora piensen, hermanos, en el tiempo de Pentecostés hubo fuego, hubo viento y hubo lenguas. En este tiempo, hermano, debería de ser también lo mismo, porque dice el Señor, eso fue la lluvia primera, pero la lluvia postrera será mayor. La gloria primera fue gloriosa, pero la lluvia postrera será mucho mayor. Entonces estamos en ese tiempo donde la iglesia debería de estar levantada en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué la iglesia está adormecida? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos no están viendo milagros, señales y prodigios? ¿Por qué? Cuando David sintió el deseo
de que los mismos milagros que Dios hizo en el pasado los hiciera en su presente, en su generación, es porque David detectó que había una crisis de familias, una crisis en la nación, una crisis en el mundo. Se necesitaba un milagro. Así que David viene delante de Dios y le dice: Señor, tú eres mi rey, tú eres el soberano, tú eres el poderoso, tú hiciste estos milagros que nuestros padres nos han contado. Señor, en esta situación, en esta crisis, manda salvación. Y ahí está, hermana, la respuesta, la oración: Señor, manda salvación a mi hijo. Ha vuelto a retroceder a las cosas del mundo, mándale salvación, mándale liberación. Señor, tú eres el Dios que libera a los cautivos, que da vista a los ciegos, que echa fuera demonios, que brinda esperanza de salvación y de vida eterna. En esta crisis, Señor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder. Señor, cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, ahora es cierto, hermanos, imagínense la crisis que la que estaba el pueblo de Israel. Por un lado montes, por otro lado montes, al frente el Mar Rojo, atrás el ejército de Faraón, y ellos pensaron que como esa crisis no iba a haber otra crisis más grande. Pero esa era su generación. David dijo: Señor, aquella fue una crisis, pero en esta crisis en la que me encuentro en este momento, y es como si David dijera: Señor, el pueblo de Israel en aquel entonces tenía un Mar Rojo delante de ellos, y tenían un faraón atrás de ellos, y tenían montañas alrededor de ellos. Pero en esta crisis, Señor, es como si nosotros tuviéramos un océano delante de nosotros, tuviéramos montañas a nuestro alrededor, y tuviéramos 100 faraones con sus ejércitos detrás de nosotros rodeándonos. Esta crisis es peor que la que tuvieron ellos en el pasado. Envía tu salvación, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder. Y si nosotros consideramos, hermano, nuestra situación familiar, nuestra situación como iglesia, nuestra situación como nación, realmente necesitamos una manifestación del poder de Dios. Realmente necesitamos que Dios vuelva a extender su brazo fuerte y nos abra camino para poder salir de esta situación. Si no, si Dios no obra, si Dios no se manifiesta otra vez en esta generación, nuestros hijos se perderán. Nuestros hijos no conocerán nada de Dios. La pregunta para nosotros, hermanos, en esta noche: ¿qué oración estás haciendo a Dios? Porque David dijo: Señor, tú eres mi rey. Hemos oído lo que has hecho en el tiempo pasado, pero en este tiempo, en nuestra generación, manda tu salvación a Jacob, a Israel, a mi familia. Hay crisis, hermanos, pero también necesitamos experimentar soluciones. Y el Señor ama, porque nos dice en su palabra, Él ama ser solicitado. Él ama hacer milagros, Él ama manifestar su gloria, su poder. Miren, nosotros conocimos a varios predicadores en nuestra generación en los 80s, que hacían campañas todavía en ese entonces, campañas de sanidad, en tiendas, afuera, en templos, y la gente iba enferma, se oraba por ellos y había sanidades, había gente que hablaba en lenguas, era algo precioso. Nos tocó mirar todo ello. En este tiempo pues miramos los eventos de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de otros, y realmente es más show que realidad. A veces ni es verdad nada de eso. Y en ciertos ministros, hermanos, ciertos pastores, sentimos el deseo, oímos de que el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán en otras lenguas.
Predicaríamos el evangelio a multitudes, haríamos tantos milagros, cosas mayores que las que se hicieron en aquel tiempo, pero llegamos a nuestra generación y no miramos eso. Piensen en esto, hermanos. Nuestros ministros locales, el ministerio, ¿qué estamos presentando? ¿Cómo estamos presentándolo? Aún inclusive en este tiempo el ministerio es tan diferente de 20, 30 años atrás. ¿Qué está produciendo los medios sociales? Queremos dar una buena presentación, queremos vernos bien. Escogemos las mejores palabras, queremos simplemente vernos bien. Pero no hay oración, no hay ayuno, no hay vigilias. La Santa Cena del Señor no se celebra, no hay temor, no hay santidad, no hay visitación, no hay evangelismo. Les digo, pastor bautista Criswell me dijo, tienes que hacer toda esta lista, como 200 cosas, tanta responsabilidad. La verdad es que los milagros no deben acabarse en nuestra generación, no se deben de acabar. Ahora, así como David sintió el deseo de que en su generación Dios manifestase su poder, ¿tiene usted ese deseo? Ahora, si nosotros habláramos con aquella generación que cruzó el Mar Rojo y les contáramos a ellos de la crisis en que estamos viviendo, y les dijéramos, miren, nosotros estamos en una crisis, se llama COVID-19. Todo el mundo está encerrado, algunos están infectados, algunos están muriendo. ¿Qué piensan ustedes de nosotros? Y yo pienso que al contarles a ellos cómo en este tiempo multitud de cristianos que en un tiempo estuvieron en el fuego del Espíritu Santo y que ahora están tan adormecidos, si les contáramos a ellos de la crisis mundial, de tantos suicidios, de tantas muertes, del narcotráfico, si les habláramos de los millones de abortos que se lleva a cabo en todo el mundo, el derramamiento de sangre, si les habláramos de la agenda homosexual que está influyendo naciones enteras, al mundo entero, y tantas otras cosas, de seguro ellos nos iban a decir, ¿saben qué? Nosotros pensábamos que teníamos una crisis allá en Egipto. Y nosotros pensábamos que era una crisis estar ante el Mar Rojo, y nosotros creímos que nunca iba a haber otra crisis tan difícil como la nuestra, pero realmente la crisis que ustedes están viviendo y experimentando es difícil. Nosotros tuvimos un faraón, pero ustedes parece que tienen 100 faraones y su ejército persiguiéndolos por todos lados. Son enemigos espirituales, invisibles. Ustedes tienen miles de Sodomas y Gomorras concentradas al mismo tiempo, a diestra y a siniestra. Ustedes tienen millones de Herodes destruyendo a los niños, aún en el vientre de su madre. Ustedes sí están en una crisis. Si nosotros decíamos que nuestra crisis era grande, la de ustedes es grande. Realmente necesitan la manifestación y el poder de Dios. Y si es verdad, hermanos, muy dentro de cada persona, sea cristiana o no sea cristiana, muy dentro de esa persona sabe que algo tremendamente está mal en el mundo, que algo está sucediendo o que está a punto de suceder. Calladamente esperan que algo suceda. Pero el creyente también calladamente se ha apaciguado, pero el creyente no espera que Dios se manifieste y que suceda lo que tenga que suceder. Se ha adormecido el creyente
Y el mundo está en esta crisis, pero el cristiano no ha levantado un equilibrio hablando la verdad y presentando el poder de Dios. El gobierno ha hecho lo que ha querido, nos ha cerrado los templos y lo hemos aceptado calladamente, como dice la Biblia, como buey al matadero, calladitos, callados, complacidos. Pero la iglesia, que debería de ofrecer un equilibrio, un balance, presentar la verdad, hablar del Dios de la sanidad, el Dios de los milagros, la iglesia callada. La iglesia está más preocupada por, en estos momentos, la política, quién realmente ganó, Trump o Biden. Hay quienes todavía están orando para que gane Trump y están ayunando para que gane Trump. El mundo no conoce a Dios, pero el cristiano que conoce a Dios no lo proclama. La iglesia se ha llenado de temor, se ha llenado de desánimo, ha perdido toda esperanza, hermanos, de un avivamiento. Hemos perdido la esperanza de un avivamiento. Miren, muchos padres miran a sus hijos y no los miran como cristianos. No los miran como temerosos de Dios. Muchos padres miran a sus niños y no los miran como ministros, como pastores. Muchos padres no miran a sus niñas y las desean que sean esposas de ministros. No. La moda es que muchas hijas de pastores ahora son las famosas cantantes del mundo. Así está la cosa. ¿Y sabe qué? Dios nos dice, no es correcto eso. Aleluya. Y nosotros podemos decir, no está bien eso. No está bien eso. David deseó el poder de Dios en su generación, y yo creo que nosotros debemos de desear el poder de Dios en nuestra generación, porque Dios no cambia. Dice la Biblia, yo Jehová no cambio, ni su poder, ni su misericordia. Pero Dios está esperando que su pueblo comience a clamar en un reconocimiento. Manda tu salvación, Dios. Envía tu salvación. Y si la iglesia comienza con un pequeño grupo como el que estamos aquí, mira cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego, y comienza a clamar, Dios comienza un avivamiento, hermano, y Dios puede hacer grandes cosas, como dice Nehemías, concede a tu siervo éxito, porque queremos reverenciar tu nombre. Y si pedimos una cosa conforme a su voluntad, dice la Biblia, Él nos oye. Pero Dios nos presenta estas situaciones para que comencemos a orar. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Jeremías 23, 5, 7. Anótelo para que lo estudie. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el Señor Jesucristo, el cual será dichoso. Dichoso es el Señor Jesucristo y dichoso su pueblo que confía en Él. Dice, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Escuche eso. No dirán más, dice Dios. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra. En otras palabras, dice Dios, ya no van a estar acordándose del pasado, de lo que Dios hizo en el pasado. Vienen días. ¿Qué significa eso? Que en esa generación de David, que deseó que Dios manifestara su poder, Dios se iba a manifestar. No iban a estar acordándose del tiempo pasado. Y lo mismo es para nosotros. Lo mismo es para nosotros. Sí, aquellos milagros, aquellas señales, aquellos prodigios, por más gloriosos que fueron en el pasado, dice Dios, yo puedo volver a hacerlos. Pero todos que mi pueblo los pida, los busque, los aclame. Dice Dios,
ya no van a hablar del pasado, van a hablar del presente y del futuro. Dios va a comenzar a salvar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a diestra y a siniestra, a purificar corazones endurecidos, a liberarlos del poder del enemigo, a resucitar de los muertos, a abrir los cielos, a derramar bendición hasta que sobreabunde. Palabra fresca, derramamiento del Espíritu Santo. Dice Dios, ya no van a hablar del pasado. Qué bonito sería, hermanos. Ahora, dice Jeremías 23:8: vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. O sea, ya no hablarán de Egipto, ahora habla Dios que está trayendo a sus hijos de todas partes. Dios los está congregando. Qué bonito. El día viene en que las multitudes de gentes se sentarán a los pies de Cristo, oyendo su palabra, así como María, embelesada, escuchando, saboreando, deleitándose en la presencia del Señor. En ese momento, no de oídas oyendo, sino experimentándolo. Y sus hijos también. Qué bonito. Hermanos, pensemos un momento esto. Las cosas del pasado sucedieron. David deseó en su generación el mismo poder en su tiempo, en su momento. Y dice Dios, no hablarán del pasado, hablarán de lo que Dios hará de hoy en adelante. Entonces, Dios promete bendecir la iglesia y Dios promete bendecir las familias. Ese es un principio. Ahora, observe esto, hermano, y tómelo para usted. Por eso le digo, abra su corazón, agarre, eche mano de las promesas de Dios. Dice Ezequiel, Dios, versos 10 y 11, dice, y haré multiplicar sobre vosotros hombres. Estas palabras son dulces para un pastor. Que Dios traiga a la iglesia personas, hombres. Dice aquí, verso 11, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, dice Dios, y yo haré mayor bien en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí nos habla de multiplicación. Multiplicaré hombres y sus ganancias. Haré cosas mayores de las que hice en el principio. Pero escuche, aquí no habla de una iglesia adormecida. Aquí no habla de una iglesia temerosa de evangelizar. Aquí habla de una iglesia que se multiplica. Hombres que se multiplican. Hombres que como resultado de esa multiplicación crecen. Como en el día de Pentecostés, 120 se multiplicaron por 3,000. Y a los días o a los meses o al tiempo había 5,000. Se multiplicaban, se multiplicaban. Y dice Dios, en los últimos días, si mi iglesia, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro, yo los multiplicaré. Ahora, hermanos, acuérdense cuando recién se convirtieron. ¿Se recuerdan que no esperaban a que se abrieran las puertas del siguiente servicio, ya sea de oración o estudio? Allí estábamos. En la iglesia de Ontario, hermano, teníamos tanta actividad y ahí estábamos, desvelados, cansados, pero ahí estábamos en nuestro primer amor. El pastor nos invocaba, hermanos, a orar y a una vigilia. Llegábamos por allá a las 7 de la tarde, hermanos, y eran las 3, 4 de la mañana y todavía estábamos en la iglesia orando, y no 2, 3, un buen grupo.
O sea, allí no se trataba de ver quién quiere y quién puede. El pastor decía, vamos a venir a orar. Y sentíamos la responsabilidad de ir, apoyar y a orar. Pero en este tiempo, hermanos, tenemos que rogarles en el nombre de Jesucristo. Y mire, aquí estamos en vigilia, estamos nosotros intercediendo por los hermanos mientras que ellos están viendo televisión. Sí, hermano, nosotros clamando a Dios y ellos viendo televisión. Alguien me dijo, hermano, no voy a ir porque estoy esperando a ver si me llaman para trabajar. Y bueno, Dios dice en su palabra, hay cosas mayores que yo quiero hacer por ti. Mejores que el milagro del Mar Rojo. Mayores que Elías pidiendo fuego del cielo. Mayores que eso en el área espiritual. Y amados, Dios puede obrar en esta generación moderna. Dios puede obrar en su esposo, Dios puede obrar en su hijo, Dios puede obrar en su suegra. Pero si mi pueblo dice, si humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, si clamare a mí, si deseara lo que David deseó. David dijo prácticamente, Señor, oímos ya tanto del pasado, pero yo quiero ver tus obras en el presente, en mi generación. Mire lo que dice Dios. Ezequiel 36, 37, 38 dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado. Qué bonita expresión. Aún seré solicitado. ¿Para qué dice Dios? Seré solicitado para hacerles esto. Oiga esto, para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, ovejas consagradas. Yo recuerdo un pastor que decía, chivos saltarines. No llegaban los hermanos y los decía, chivos saltarines, pero hay ovejas consagradas. Y empezaron a avalar, ovejas consagradas. Ya no dijeron nada. ¿Alguien puede dar gloria al Señor? Vean, hermanos, aquí hay ovejas consagradas. No les importó el cansancio del día viernes. Trabajaron en la escuela, trabajaron en la construcción, pero aquí están, son ovejas consagradas. Dice, como las ovejas de Jerusalén, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué quiero? Quiero ver hombres. Porque tal parece que en Victor Valley Apostolic Church son muy poquitos los hombres que hay. No hay hombres de verdad. No los hay. No hay hombres. A ti te digo, hermano, no eres hombre de Dios. Eres hombre del trabajo, eres hombre del volante, eres hombre de todo, pero no eres hombre de Dios. Y lo más hermoso para un pastor es ver en una congregación hombres. Dios bendiga a las hermanas. Y siempre, desde los tiempos del Señor Jesucristo, las hermanas sirvieron. Pero los hombres, hombres consagrados, ovejas consagradas. Qué bonito, hermanos. ¿Ha cambiado Dios? ¿O ha cambiado su palabra? ¿Son promesas de Dios de multiplicarnos o no son promesas de Dios? Ahora, ¿qué paren las ovejas? Las ovejas no paren chivos, ni becerros. Ovejas se multiplican en ovejas. Y también las ovejas que dan, hermanos. Lana. ¿Y a qué se refiere la lana? Yo traigo un saco de lana y está muy calentito para cubrirnos. Pero también las finanzas. Y cuando no hay ovejas consagradas, no hay lana.
no hay diezmo, no hay ofrenda. La obra de Dios se detiene. Las ovejas consagradas procrean ovejas. Los hermanos invitan a la gente a Cristo. Las hermanas invitan a las mujeres a la iglesia. Los jóvenes alcanzan a otros jóvenes. Los discipulan. Y será mayor que en el tiempo de la iglesia primitiva. Dice Dios, aún seré solicitado. Y cuando me soliciten y me pidan multiplicación, lo voy a hacer. Cuando me pidan, seré solicitado, les enviaré salvación a sus familiares, a sus hijos, liberación. Pero si me solicitan, si no me solicitan, pues las cosas van a seguir como hasta ahora. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Ahora, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque Satanás siempre busca dividirnos. Divide la iglesia, busca poner a los hermanos en contra de los hermanos. Lo mismo en la familia, entre los hermanos, entre los padres y los hijos. Satanás siempre busca destruirnos. ¿Qué hace al lobo con las ovejas? Satanás. Ahora, Dios no ignora eso. Ezequiel 36:3 dice: por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Hermanos, en este tiempo, el gobierno, las autoridades, los gobernantes, nos han hecho caer en boca de habladores, en más lo que hablan que la realidad de las cosas. Ahora, ¿cómo mira Dios esto? Observe, todo esto estorbo, todo esto que está deteniendo a la iglesia, su obra. Dice, oiga lo que dice Dios, Ezequiel 36:2, dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. En otras palabras, Satanás, el Dios de este mundo, usando las autoridades, los gobernantes, los acá arriba, los de rango, dice Satanás: yo tengo a los gobernantes, a los presidentes, tengo el ejército, tengo todo. Voy a aplacar la iglesia, voy a encerrar la iglesia, voy a deshacer el cristianismo, lo voy a arrancar desde abajo. Satanás puede ser el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, pero Dios está arriba de Satanás. Los gobernantes pueden encerrar la iglesia y pueden impedirnos tantas cosas, pero sobre los gobernantes está Dios y su poder y su brazo. Pero es necesario que la iglesia mire más allá de los gobernantes, mire más allá de Satanás y mire al Dios de la gloria, esperando ser solicitado. En esta noche, hermanos, dice Dios en su palabra: por causa de esto voy a hacer una cosa nueva. Todo esto que está pasando, hermanos, lo nuevo que va a hacer Dios es esto. Ezequiel 36:11 dice: multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Los multiplicaré, dice Dios. Señor, multiplícanos. Mira, Señor, la congregación, somos muy pocos. Solamente hemos tenido 3 bautismos. Este domingo vamos a tener bautismo, pero 4 bautismos para una congregación que somos casi 100 miembros. ¿Cuántos de ustedes ganaron un alma este año? El año pasado, hace 3 años, hace 5 años, 10 años. ¿Cuántos de ustedes ganaron un alma hace 10 años? 15 años. Miren ustedes, ¿por qué las iglesias están tan pobres? ¿Por qué no hay multiplicación? ¿Será porque Dios no ha sido solicitado? Ahora, ¿qué más hará Dios? Observe.
Verso 25, Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, predicación de la palabra, agua, el Espíritu Santo. Dice: y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿No necesitamos eso en la iglesia? ¿No necesitamos eso en las familias? Limpieza, purificación. Otra cosa, hermanos, que Dios hará. Versos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Aunque esto se refiere en el tiempo futuro del pueblo de Israel, pero es un principio para nosotros. ¿Qué nos purifica? La palabra y la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que andemos en el camino del Señor? El Espíritu en nosotros. Y aleluya, gloria a Dios. Y Dios promete hacerlo. Otra cosa, mire, que Dios hará. Ezequiel 36, 28, 29 dice: y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Verso 29, y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. O sea, Dios nos protegerá del pecado. Y dice: y llamaré al trigo y lo multiplicaré. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Dios multiplica hombres, pero Dios quiere multiplicar trigo. El canto que dice: trigo soy del granero del Señor, del Señor. Qué hermosa alabanza. Amén. Somos trigo. Multiplicaré el trigo y lo multiplicaré, dice, y no os daré hambre. Promesas de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Fiel es el que promete, el que también hará. Dice el verso 30: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, árboles de justicia, y el fruto de los campos. El campo es el mundo. Multiplicaré los frutos de los campos, dice, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¿Cómo podemos aplicar esto? Dios te va a saciar. Pero solicítalo, búscalo. Ahora, para concluir, nosotros debemos de orar por estas promesas. Desear como David, que Dios manifieste su poder en este tiempo. Dios nos da estas promesas para que nosotros oremos por ellas. ¿Se dan cuenta de eso? Dios automáticamente no nos da las cosas. Pide y recibirás. Si pides algo conforme a su voluntad, oiga esto, una vez más lo vuelvo a repetir, dice: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Queremos que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus finanzas, su salud, su matrimonio, su vida espiritual. Hay que orar por estas promesas. Decirle: Señor, hazlo de nuevo. Señor, multiplícanos como dices hacerlo. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Señor, danos hombres jóvenes con pasión por tu palabra. Señor, multiplícanos en todo el mundo. Que las gentes conozcan tu nombre. Hay ese deseo en nosotros, hermanos. Multiplicación. Dios promete multiplicar si nosotros oramos. ¿Oyeron eso, hermano? Dios promete multiplicar si nosotros oramos. Si oramos, pero si no oramos, las bendiciones quedan almacenadas. Sus hijos perdidos, su salud deteriorada, matrimonios divididos, iglesias tibias, sin bautismo, sin oración, sin ayuno, sin predicación fuerte de la palabra de Dios. Si no oramos, pero si oramos, Él nos oye y obtendremos lo que hayamos pedido. Ahora, ¿cómo van a venir las multitudes a Cristo? Díganme.
¿Cómo multiplicará el Señor a los hombres como se multiplican los rebaños? Cuando la iglesia ora y evangeliza conforme a lo que Dios desea. Y si lo hacemos, como en el día de Pentecostés, Dios trae personas a la salvación. Comenzando con sus hijos. Comenzando con ellos. Y si comenzamos en nuestras casas, ellos serán testigos y conocerán al Dios de nuestra salvación. Pero si no oramos, hermanos, es necesario que oremos por la siguiente generación, que oremos por nuestros hijos, que oremos por su incrementación y por su multiplicación en todas las áreas de su vida. Estamos en un tiempo difícil, en una crisis. ¿Qué harán sus hijos sin Cristo? ¿Qué harán sus hijos sin un testimonio de sus padres, de los milagros, de los prodigios, de la sanidad que Dios hace? ¿Qué les contarán a sus hijos? Tienes que ir a la iglesia. Si no, el pastor te va a regañar. Otra vez el pastor enojado. Otra vez el pastor frustrado. Ya no se enoje tanto, hermano. Ahora, hermanos, ¿qué hará para que sus hijos quieran venir a la iglesia? ¿Qué hará para que sus hijos vengan a Cristo? ¿Qué hará que las multitudes vengan a la iglesia? ¿Qué hará que las multitudes vengan a Cristo? La oración, la intercesión. Amén. Orar por las promesas de Dios. Señor, tú prometes multiplicar. Aquí estamos, Señor, multiplícanos. Somos un candidato perfecto para que tú nos multipliques. Dice Dios, solicítame, clama a mí y yo te responderé y verás. Finalmente este texto bíblico dice, Salmo 64, 9, 10, dice, entonces temerán todos los hombres. Temerán todos los hombres. Los hombres de nuestra iglesia no tienen temor de Dios. No han conocido el temor de Dios. Temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Miren qué bonito. Qué bonito. Conozco a una señora con un carácter pésimo. Podríamos decir una mala cristiana. Pero es una buena evangelizadora. A todo el mundo le habla de Cristo, aunque con su testimonio derriba todo. Pero, ¿qué si esta persona se corrige y sigue con ese mismo entusiasmo de hablarles de Cristo? Para nosotros podemos presentar un buen testimonio, pero no hablarles de Cristo. Y a veces perdemos tantas oportunidades. Perdemos oportunidades. Dice aquí, y entenderán sus hechos. Los hombres entenderán los hechos de Dios. Mire, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel miró las maravillas de Dios, los milagros de Dios, pero a Moisés le notificó sus caminos. En otra palabra, la gente puede mirar y no conocer a Dios, pero Dios quiere que le conozcamos, porque conociendo a Dios, nuestros hijos lo conocerán, porque les hablaremos de Él. Los involucraremos con Dios, los conectaremos con Dios, y como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. De otra manera serás el sacerdote Elí, pero tus hijos estarán perdidos. Tremendo esto. Y luego dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Palabras tan poderosas, dice, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Qué precioso es esto. Oremos, hermanos, por la siguiente generación. Oremos, porque es la única manera de que Dios sea conocido. Pero en este tiempo
tiempo que nuestros hijos conozcan a Dios. ¿Y qué necesitamos? Orar, solicitar a Dios que Él nos multiplique. En esta noche quisiera inclinar su rostro y orar a Dios y decirle: Señor, te presento mi necesidad. Solicito tu ayuda, solicito tu salvación. Solicito, Señor, que me multipliques la fe, me multipliques el poder, la gracia, me multipliques a mi familia, que me multipliques la fuerza para seguir luchando contra mí mismo, contra el enemigo, contra las tentaciones, que me multipliques la visión, las fuerzas, el vigor, los años de vida, que me multipliques la vida, que me multipliques la salud, que me multipliques, Señor, porque quiero reverenciar tu nombre. Concédeme buen éxito. Quiero consagrarme, quiero ser una oveja consagrada. Quiero volver al redil, quiero que me encuentres, quiero que me tomes en tus brazos, que me vuelvas a formar como el alfarero forma al vaso que se quiebra. Quiero, Señor, tu ayuda, solicito tu ayuda en el nombre y por la sangre de Jesucristo. Por causa del testimonio de tu nombre, por causa del testimonio en nosotros, por causa de la palabra, por causa de la vida eterna, por todo te solicito, Señor. Multiplícanos, hombres, Señor. En esta noche, esto es palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos y adoramos tu nombre. Gracias, Padre eterno, soberano Dios, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios eterno, aquí estamos con el mismo deseo de David, de ver en su generación tu poder, tus milagros, tus sanidades, tus liberaciones, tu protección divina. Aquí estamos en este tiempo deseando ser multiplicados en la iglesia. Señor, ayúdanos. De hoy en adelante, Señor. Ayúdanos a ser ovejas consagradas. Basta ya el tiempo de andar por los valles, los montes, los desiertos solos, en nuestra vanidad o terquedad. Buen pastor, búscanos, encuéntranos, tráenos de regreso al redil. Aquí estamos, Señor, en esta noche. Oramos por la congregación, intercedemos por las familias de la iglesia, intercedemos, Señor, y te pedimos ayuda en el nombre de Jesucristo. Señor, concédenos éxito, porque queremos reverenciar tu nombre de hoy en adelante. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, soberano Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Oímos tu palabra y viene a nuestra mente: aún seré solicitado y los multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. La gloria postrera será mayor que la primera. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú.
apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser